Déjalo inmediatamente. La voz del multimillonario retumbó, y en ese mismo instante otro plato se estrelló contra el suelo, rompiendo la porcelana en mil pedazos. El eco de ese rugido se extendió por el salón como un trueno en una noche de verano. Los elegantes invitados, vestidos con esmoquín y trajes de noche, levantaron la vista de sus copas de champán. Algunos abrieron la boca con asombro, otros fruncieron el ceño con desdén. El sonido de cristales rompiéndose en un entorno tan lujoso sonaba casi blasfemo. En medio de la sala, justo al lado de una mesa cubierta de copas de cristal, estaba sentado un niño. Solo tenía 7 años, pero sus ojos ardían con una ira que avergonzaría a muchos adultos. Sus pequeñas manos, temblorosas de ira, alcanzaron otro plato. Leonard, el hombre del traje azul marino, conocido en toda la ciudad como uno de los hombres más ricos, extendió la mano hacia su hijo. «Detén esto inmediatamente». Pero el niño ni siquiera miró a su padre. Había algo más en su rostro infantil que simples caprichos o berrinches de niño mimado. Había tristeza, frustración y un grito que nadie había querido escuchar hasta ahora. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. «Este niño está fuera de control. Todo lo que tiene el padre es dinero, pero no sabe criar a su hijo. Y este es el restaurante más exclusivo de toda la ciudad». El millonario sintió que la sangre le subía a la cara. Estaba acostumbrado a despertar respeto y a veces incluso miedo allá donde iba. Esta vez, sin embargo, en lugar de admiración, el público lo miraba con condescendencia y crítica. Otro plato se estrelló contra el suelo. El ruido se mezcló con las risitas silenciosas de los comensales más jóvenes y la indignación de los mayores. Los camareros se quedaron indecisos, sin saber si intervenir o fingir que no pasaba nada. En un rincón de la sala, justo al lado del buffet, había una joven. Con su camisa blanca y su sencillo delantal, parecía una sombra. Nadie la había visto, ni antes ni ahora. Se llamaba Laura. Solo llevaba un mes trabajando en el restaurante y rezaba todos los días para que nadie se fijara en ella. Era tímida, hablaba en voz baja y se sentía como una simple extra en ese lugar lleno de gente rica y sus conversaciones ociosas. Pero ahora miraba al niño y veía algo familiar en ese llanto, en esa ira. Ella misma recordaba bien las noches de su infancia en las que su hermano pequeño lloraba hasta quedarse dormido. Mi padre daba un portazo porque no tenía paciencia para escuchar. Conocía muy bien esa sensación de impotencia. Mientras tanto, el padre de Leonardo se inclinó sobre su hijo y le apretó el hombro. «Ya basta», siseó entre dientes. «¿Te estás burlando de mí?». Pero el niño se liberó de su agarre y con una obstinación salvaje lanzó otro vaso al suelo. Se oyó otro crujido y el cristal se hizo añicos como el hielo en un viento helado. «Por favor, hagan algo», gritó una mujer de la mesa de al lado, levantando las manos como si temiera que las esquirlas le alcanzaran el vestido. El dueño del restaurante, pálido como un fantasma, salió de la barra, pero dudó. No se podía echar a un millonario. Él financiaba varios eventos culturales en la ciudad. Su nombre abría puertas y cerraba bocas. Laura sentía que su corazón latía cada vez más rápido. Sabía que no debía interferir. Sabía que no era asunto suyo. Sin embargo, algo dentro de ella la empujaba hacia adelante. Dio un paso, luego otro. Cada paso sonaba como un redoble de tambor en sus oídos, aunque nadie en la sala pudiera oírlo. Era invisible para los comensales hasta que se situó justo al lado de la mesa. «Señora», susurró con incertidumbre el joven camarero, que conocía a Laura de la cocina. «No lo haga». Pero ella ya no le escuchaba. Miró directamente al chico. Su pequeña mano estaba alcanzando un tenedor de plata. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y rabia. Laura se arrodilló a su lado. No dijo ni una palabra. Fue un gesto instintivo, silencioso, sencillo y, sin embargo, valiente. Extendió la mano hacia Leonard con vacilación, como si le ofreciera algo que podía aceptar o rechazar. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El niño dejó de llorar. En lugar de tirar los cubiertos, miró a la chica. Su respiración, que hasta entonces había sido entrecortada y pesada,
comenzó a calmarse. Lentamente, con cautela, su pequeña mano se deslizó desde el borde de la mesa y tocó la de ella. El silencio que se apoderó del restaurante era casi tangible. Los comensales dejaron de susurrar. Alguien dejó un vaso sin terminar. Otro se frotó los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El millonario dio un paso atrás. Hacía solo un momento estaba dispuesto a gritar y amenazar, pero ahora no sabía qué decir. Miró fijamente a su hijo, que de repente había encontrado consuelo en la presencia de una camarera corriente. Laura sintió un nudo en la garganta. Temía que todos le gritaran, que alguien la despidiera de su trabajo. Y sin embargo, la manita que sostenía la suya era más importante para ella que todas las miradas de la sala. Este niño necesita algo más que dinero y lujos. Una idea cruzó por su mente. Se oyó un fuerte murmullo detrás de ellos. Algunos aplaudían, otros seguían sin poder creerlo, y el propio millonario miró a Laura como si, por primera vez en mucho tiempo, no tuviera respuesta. Leonard. La voz del millonario temblaba al ver que su hijo, que acababa de estar enfurecido como una pequeña tormenta, ahora estaba sentado en silencio, sosteniendo la mano de la desconocida camarera Muckle. ¿Y tú? No terminó la frase. No sabía qué palabras elegir. El comedor estaba lleno de susurros, cada uno de los cuales perforaba su orgullo como un alfiler. Hace solo una hora, había entrado allí como un rey, recibido con gestos de asentimiento, miradas envidiosas de los hombres y admiración de las mujeres. Ahora estaba allí, indefenso, con su hijo, que lanzaba porcelana como un gamberro cualquiera. Los invitados lo miraban sin piedad. Realmente no puede controlar a su propio hijo. La elegante mujer del vestido le susurró a su acompañante. El dinero es dinero, pero no se puede comprar el carácter. El caballero mayor murmuró, ajustándose las gafas. Ya ves, querida, la riqueza no compra la clase, añadió otra mujer, sin ocultar su satisfacción. El millonario sintió un escalofrío recorriendo su cuello. No era una noche cualquiera. La cena de hoy iba a ser una reunión en la que se suponía que iba a cerrar un importante contrato con socios extranjeros. El restaurante estaba lleno de empresarios, inversores y periodistas. Y ahora todos tenían una historia que aparecería en los periódicos al día siguiente. El hijo de un magnate había montado un escándalo en un restaurante. El hombre más rico de la ciudad, ridiculizado por su propio hijo. Ya había visto titulares como ese antes. Sin embargo, lo que más le dolía era el hecho de que el problema lo hubiera resuelto una chica discreta, con una camisa blanca y un delantal demasiado grande. La miró con atención, estaba pálida y tenía la mirada baja, como si temiera que cualquier contacto visual prolongado se interpretara como una falta de respeto. Sin embargo, ella tenía algo que él mismo no tenía: serenidad. Leonard seguía estrechándole la mano. Sus deditos se aferraban a la mano de ella, como si temiera que, si la soltaba, el mundo se derrumbara de nuevo. ¿Quién eres? La voz del multimillonario sonó más aguda de lo que él pretendía. Laura levantó la vista con incertidumbre. Solo trabajo aquí como camarera, señor. ¿Solo camarera? Alguien del salón repitió en voz baja, y quedó suspendida en el aire como un veredicto. El dueño del restaurante se acercó rápidamente, empapado en sudor. Señor Bronsky, por favor, no se preocupe. Lo limpiaremos inmediatamente, se pagará todo. El millonario no escuchó. Su atención seguía fija en esta chica. ¿Cómo era posible que su presencia bastara para que su hijo dejara de gritar? Después de todo, había gastado una fortuna en los mejores psicólogos infantiles, niñeras y profesores. Todos ellos se rindieron al cabo de unos días, alegando que el niño era un caso difícil. Leonard, suelta a esta señora, dijo con dureza. El niño negó con la cabeza. No. La voz del niño resonó en el silencio. Todos miraron con incredulidad. Era la primera palabra que había salido de su boca desde el comienzo de la discusión, y enviaba un mensaje claro. No la soltaré. El millonario se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se suponía que él era la autoridad. Era su hijo quien debía escucharle. En cambio, el niño se aferraba a la mano de una chica desconocida. Laura sintió que la situación se le estaba yendo de las manos.
Señor, yo realmente no he hecho nada. Simplemente se hartó, la interrumpió él con frialdad. Pero la gente de las mesas vecinas vio más. Vieron que su presencia calmaba al niño, que ella, tranquila y discreta, hacía lo que el hombre cuyo nombre era símbolo de poder y dinero no podía hacer. Los camareros comenzaron a recoger los fragmentos de porcelana y la sala volvió lentamente a la normalidad. Pero eso no significaba que la humillación hubiera terminado. El millonario echó hacia atrás su silla y se sentó pesadamente, ocultando su rostro entre las manos. Nunca se había sentido tan pequeño. Sus cómplices lo miraban con sonrisas ocultas. Algunas personas incluso tomaban notas en sus teléfonos. Sabía que al día siguiente esas fotos podrían difundirse por todo el país. Laura quería irse. Realmente quería hacerlo, pero el niño no le soltaba la mano. Así que se quedó sentada en silencio, sin saber qué hacer. Su corazón latía con fuerza, como un martillo, y al mismo tiempo sentía algo dentro de sí que no había experimentado en mucho tiempo, un extraño valor. Señor Wronski, dijo uno de los socios, un hombre alto con un elegante traje gris, veo que tiene problemas en su familia, pero no se preocupe, todos somos humanos. Había burla en su voz, aunque fingía ser educado. El millonario lo miró desde debajo de sus cejas fruncidas. Sentía que no podía permitirse perder lo que le quedaba de autoridad. El asunto está bajo control. Respondió con frialdad, pero ella no lo estaba. Todos lo vieron. Laura bajó la mirada y se inclinó ligeramente hacia el chico. ¿Quieres un poco de agua?, le preguntó en voz baja. Leonard asintió. Ese pequeño suspiro, tan común, hizo que mi padre sintiera otra punzada de derrota. Su hijo llevaba semanas ignorándolo, sin hablarle, y ahora respondía a las preguntas de una camarera desconocida. Por dentro sentía ira, pero la ira se mezclaba con algo que no quería admitir. Gratitud, porque por primera vez en muchos meses veía a su hijo en paz. Laura le entregó al chico un vaso de agua. Él lo tomó con ambas manos y dio un pequeño sorbo, sin soltar la mano de ella. Los susurros volvieron a estallar en el salón. Ya ves, ella realmente tiene influencia sobre él. Quizás esta chica debería trabajar en su casa. Increíble. Una camarera corriente. Cada palabra atravesaba el corazón del multimillonario. Una camarera corriente. Ese término sonaba como un reproche. Él, que despreciaba a los sirvientes, que nunca había menospreciado a los empleados, ahora tenía que reconocer que era alguien así quien había salvado su reputación del desastre total. Cerró los ojos por un momento. Vio el rostro de su difunta esposa, la única persona que podía entender a Leonardo. Desde su muerte, el chico había cambiado hasta quedar irreconocible y se había dedicado a los negocios. Estaba huyendo del dolor, dejando a su hijo al cuidado de niñeras y terapeutas. Quizás por eso ahora aquella chica extraña podía hacer algo que él no podía. El millonario se levantó de repente, se enderezó la chaqueta y se acercó a Laura. Gracias, lo dijo secamente, haciendo que sonara más como un deber que como gratitud. Por favor, siéntese un momento. La chica lo miró sorprendida. Pero tengo responsabilidades. Es una orden. Leonard miró a su padre y le apretó la mano con más fuerza. Quédese. El millonario suspiró. Se sentía humillado como nunca antes, pero ya sabía que tenía que averiguar más sobre esa chica. ¿Quién era? ¿Por qué su hijo reaccionaba así ante ella? Había una atmósfera de tensión en la sala, pero también de curiosidad. Los invitados esperaban que el espectáculo continuara, y él sabía que no había vuelta atrás. La historia acababa de empezar. Quédate un rato. La voz del multimillonario era firme, aunque temblaba por dentro. Laura sintió que el corazón se le subía a la garganta. No tenía otra opción. Leonard le agarraba la mano con tanta fuerza como si su vida dependiera de ello. Durante unos segundos, sintió ganas de desaparecer, de desvanecerse en el aire. Todos en la sala la miraban a ella. Ella, una camarera corriente que había pasado el último mes deseando que nadie le prestara atención, ahora se encontraba en el centro de los acontecimientos. ¿Cómo te llamas?, el multimillonario preguntó en voz baja, pero en un tono que no dejaba lugar a dudas de que esperaba una respuesta. Laura susurró. De acuerdo, repitió Lord,
como para comprobar cómo sonaba en su lengua. ¿Puedes explicarme qué acaba de pasar? Laura bajó la mirada. De verdad que no lo sé, señor. Solo me acerqué a él y le estreché la mano. Leonard, como para confirmar sus palabras, le apretó la mano aún más fuerte y enterró el rostro en su herida. Los susurros volvieron a estallar en la sala. Alguien se echó a reír y otro carraspeó avergonzado. El millonario hizo una mueca. Aquella escena era a la vez conmovedora y humillante. Increíble, murmuró con frialdad. Miles de slotis gastados en los mejores especialistas. Y solo hizo falta una camarera. Esa palabra dolió a Laura. Bajó aún más la cabeza, sintiendo cómo se le enrojecían las mejillas. No estaba acostumbrada a llamar la atención, y mucho menos a ser objeto de burlas. Empezó a trabajar en un restaurante porque necesitaba dinero. Las cosas siempre habían sido difíciles en su familia. Su padre se marchó cuando ella tenía 10 años, dejando a su madre con deudas y 2 hijos. Laura, aunque todavía era una adolescente en ese momento, cuidaba de su hermano menor, que solía estar enfermo. Era ella quien calmaba sus ataques de ansiedad nocturnos, le cantaba canciones de cuna y le cogía de la mano cuando tenía miedo de dormirse. Quizás por eso ahora reaccionaba con tanta naturalidad. No tenía conocimientos de psicología ni sabía métodos educativos. Solo tenía un corazón que sabía que a veces un toque y una presencia eran suficientes para calmar la tormenta. Señor Wronski, tal vez solo necesitaba a alguien que no le tuviera miedo a sus gritos. Se atrevió a hablar en voz baja. El millonario la miró con dureza. Estaba acostumbrado a que la gente midiera cada palabra en su presencia, y esta chica se atrevía a hacer algo más que ser educada. Nadie le tiene miedo, respondió con frialdad. Mi hijo es mimado y caprichoso. Laura permaneció en silencio. No quería discutir, pero sabía que no era cierto. Vi miedo en los ojos del niño, no solo ira. Papá, dijo Leonard de repente. Su voz era tranquila pero clara. No le grites. Las palabras del niño quedaron suspendidas en el aire como un rayo. La sala se quedó en silencio. Los invitados intercambiaron miradas. Era la primera vez que el niño le hablaba a su padre en meses. El millonario abrió la boca, pero no dijo nada. Ese momento le dolió más que todos los susurros de los invitados. Laura sintió que debía hacer algo para aliviar el ambiente. Se inclinó hacia el niño. ¿Quieres salir un rato, a tomar el aire?, le preguntó con delicadeza. Leonard asintió. El millonario hizo un gesto con la mano al guardia de seguridad, pero el niño reaccionó inmediatamente apartándole la mano. Con ella señaló a Laura. El silencio que se produjo fue más ruidoso que cualquier ruido. Laura miró al millonario con incertidumbre. Vio ira, humillación, pero también impotencia en sus ojos. Finalmente, él asintió. De acuerdo, pero solo un momento. Salieron por la puerta lateral que daba a la terraza. El aire era fresco y olía a otoño y a lluvia. Leonard se aferró a Laura como si fuera su única salvación. Lo siento, susurró el niño de repente, mirándola desde debajo de sus largas pestañas. No quería gritar así. Laura sintió que se le encogía el corazón. Le acarició el pelo. Lo sé, a veces es tan difícil que no sabemos cómo hacerlo de otra manera. El niño se acurrucó contra ella. El millonario observaba la escena desde unos pasos de distancia, apoyado en la barandilla. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. No conocía esa mirada en los ojos de su hijo, una mirada llena de confianza. No conocía ese tono de voz, suave, frágil y sin embargo, sincero. ¿Quién eres, chica?, pensó, mirando a Laura. Sentía que estaba pasando algo que no había planeado. Odiaba perder el control. Loru habló después de un momento. Quiero hablar contigo después de cenar. La chica palideció, pero solo estoy trabajando aquí. Repitió esta orden en un tono que no admitía réplica. Laura sintió que le temblaban las manos. No sabía si era miedo o una premonición de que su vida podría cambiar esa noche. En ese momento, Taraz se inundó de flashes. Varios paparazzi se enteraron de la pelea y tomaron fotos. Un chico abrazaba a una camarera corriente con un millonario al fondo con el rostro lleno de tensión. Y aunque Laura aún no se daba cuenta, esa foto se difundiría por todo el país al día siguiente.
Siéntate. La voz del millonario era aguda como el acero, aunque amortiguada, como si no quisiera que los invitados que estaban dentro de la sala la oyeran. Laura lo miró con incertidumbre. Ahora estaban sentados en el salón privado del restaurante, al que él la había invitado después de la cena. Allí había más silencio que en el salón principal, aunque el sonido de las conversaciones y el piano aún se colaba por la puerta. Leonard se sentó a su lado en el sofá, agarrándole la mano con fuerza, como si temiera que alguien se la arrebatara. El millonario, el señor Bronsky, paseaba por la sala como un depredador enjaulado. Su elegante traje brillaba a la luz de la lámpara, pero su rostro delataba cansancio y algo más, orgullo herido. Explíqueme cómo es posible. Comenzó con frialdad. Nadie, absolutamente nadie, podía lidiar con mi hijo. Y tú, una simple camarera, apareces, extiendes la mano y la histeria termina. Laura bajó la cabeza. Yo, señor, realmente no lo sé. ¿No lo sabes? Resopló. No importa si lo sabes. Los hechos hablan por sí mismos. Leonard miró a su padre. Papá, no le grites. Esas 4 palabras cortaron el silencio como una navaja. El millonario se detuvo, miró a su hijo y respiró hondo. Era una voz que no le habían dirigido en mucho tiempo. Una voz que le recordaba a la mujer que amaba y había perdido, la madre del niño. Laura sintió que le temblaba el corazón. Quería marcharse. Quería volver a su anonimato seguro, al papel de la chica que sirve platos y nadie se fija en ella. Pero Leonard no le soltó la mano. Por favor, señor, dijo en voz baja. No estoy haciendo nada extraordinario. ¿De verdad? Quizás solo necesitaba a alguien a su lado, no frente a él. El millonario la miró con atención. Sus ojos eran como 2 cuchillos. Examinaban, evaluaban, buscaban debilidades. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, había una pregunta que temía formular en voz alta. ¿Era posible que toda su fortuna, todo su poder e influencia no fueran nada en comparación con la sencillez de esta chica? ¿De dónde eres?, preguntó de repente. Laura se quedó en silencio, sorprendida, de un pequeño pueblo cerca de Varsovia. Su voz temblaba, pero estaba diciendo la verdad. Mi madre me crió sola. Mi padre se marchó. Yo cuidaba de mi hermano pequeño. Estaba enfermo, lloraba a menudo y no podía dormir. Aprendí a calmarlo. Eso es todo. El millonario hizo una mueca, una historia tan común y sin embargo, en esa sencillez estaba la respuesta. Leonard escuchó con atención, todavía acurrucado a su lado, así que resumió esta experiencia. Vivir en la pobreza y tener que cuidar de tu hermano, eso te dio una habilidad que ni las mejores escuelas ni los mejores médicos pueden comprar. Laura no respondió. No sabía si era un elogio o una burla. Se hizo el silencio. Había una tensión en el aire que nadie podía romper. Finalmente, Vronsky carraspeó. Tengo una propuesta. Laura levantó la vista. Necesito a alguien como tú cerca de mi hijo. Veo que confías en mí más que en nadie y no puedo permitir que estas escenas se repitan en público. Nos está destruyendo a él y a mí. Hizo una pausa y luego añadió lentamente, quiero que seas su tutora. Laura sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. ¿Qué?, susurró. Pero solo soy una camarera. Ya no serás camarera, respondió secamente. Trabajarás para mí en mi casa a tiempo completo. Remuneración. Hizo un gesto con la mano. El salario no será un problema. Leonard sonrió. Sí, papá, quiero que se quede. Laura se quedó paralizada. Era como un sueño, o más bien una pesadilla, y un sueño al mismo tiempo. Trabajar para un millonario en su casa significaba liberarse de la pobreza y la incertidumbre constante, pero también significaba verse envuelta en un mundo que le daba miedo. El mundo del dinero, los periódicos, los flashes, las mentiras y las expectativas. Señor, no sé si él es adecuado. Su voz era apenas audible. Nunca. Tú eres más adecuada que nadie. El millonario la interrumpió. Lo vi con mis propios ojos. Leonard sonrió sujetándole la mano con fuerza. Quédate, por favor. Laura miró al niño y luego al padre. Sentía que, independientemente de lo que respondiera, su vida nunca volvería a ser la misma. En el silencio se podía oír el débil tic-tac del reloj que había en la esquina del salón.
Cada segundo parecía una cuenta atrás hacia una decisión que no se podía deshacer. Finalmente dijo, necesito tiempo para pensar. Bronsky levantó las cejas. Estaba acostumbrado a que la gente obedeciera sus órdenes. Era la primera persona en mucho tiempo que se atrevía a decirle, ahora no, tienes 24 horas. Él respondió con frialdad, entonces quiero oír la respuesta. Se levantó, indicando al guardia de seguridad que diera por terminada la reunión. Leonard parecía decepcionado, pero no protestó. Laura se levantó lentamente. Le temblaban las piernas, pero sentía una extraña calidez en su interior. No sabía qué le daba más miedo, pensar en quedarse en este mundo o rechazar la oferta. Al salir de la sala de estar, sabía una cosa. Su vida tranquila y apacible acababa de terminar. Laura regresó a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad con la sensación de que las piernas le fallaban. La calle estaba casi vacía. Las farolas proyectaban largas rayas de luz y el aire húmedo de la tarde se aferraba a su piel. Llevaba una bolsa con su uniforme en la mano y las palabras del millonario aún resonaban en su cabeza. Tienes 24 horas. Subió las escaleras chirriantes del edificio de viviendas y abrió la puerta del estudio alquilado. El familiar olor a té y humedad le dio la bienvenida. Sobre la mesa había un marco con una foto de su madre y su hermano menor. Lo miró fijamente durante un momento, como si buscara una respuesta. ¿Qué debo hacer, mamá? Susurró, dejó la bolsa, se sentó en el viejo sofá y se cubrió la cara con las manos. Aún podía sentir el tacto de la pequeña mano de Leonardo. Cálida, confiada, como si dijera, no me dejes. Esa sensación no le daba paz. Sacó el teléfono del bolsillo del abrigo. La pantalla se iluminó con docenas de notificaciones. Un compañero de trabajo le había escrito. Laura, ¿lo has visto? Estás en internet. Con dedos temblorosos, abrió el mensaje con el enlace. La página web de uno de los periódicos locales mostraba una foto. Ella, una camarera corriente, agachada junto a un niño que lloraba. Junto a ellos, al fondo, se veía la silueta de un multimillonario. El título gritaba en mayúsculas. Una camarera desconocida silenció al hijo del magnate. Una escena inusual en un restaurante de lujo. Laura se tapó la boca con la mano. Otros portales copiaron estas historias y los usuarios de Internet compitieron entre sí en sus comentarios. Esta es una mujer con corazón, no una de esas cuidadoras plásticas que valen millones. Bien hecho, chica. Un simple gesto. Y él hizo más que todo el dinero del mundo. Me pregunto si un multimillonario la contratará. Probablemente encontrará la manera de atribuirse el mérito de todos modos. Y punto. Laura sintió que se le helaba la sangre. Nunca había querido publicidad y ahora su cara estaba en todas partes. Sonó el teléfono. Era Anka, una amiga del restaurante. Laura, ¿qué es lo mejor que has hecho nunca? Oyó en el auricular. Toda Polonia está hablando de ello. ¿Sabías que los paparazzi llevan desde por la mañana delante del restaurante? No he hecho nada, susurró. Nada. Chica, todo el mundo vio cómo detuviste la histeria de ese mocoso. Es un milagro. Ana, por favor. Laura cerró los ojos. Solo le estreché la mano. Verás, a veces eso es suficiente. Anka suspiró, pero te aconsejo que tengas cuidado. A los ricos no les gusta que se burlen de ellos. ¿Y tú? Bueno, lo hiciste públicamente. Laura sintió un nudo en el estómago. Después de la conversación, se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. Pensó en su madre y en su hermano, que ahora vivía en un internado y todavía necesitaba su apoyo económico. También pensó que trabajar en el restaurante no sería suficiente para pagarle el tratamiento. Por otro lado, entrar en el mundo de los millonarios era como entrar en otra galaxia. No había lugar para la sencillez y el silencio. Oyó su voz en su mente. Trabajarás para mí en mi casa. El sueldo no será un problema. ¿Podía permitirse rechazar la oferta? Al día siguiente, el caos se apoderó del trabajo. Los periodistas aparecieron en el restaurante. El propietario caminaba nerviosamente por la sala y los clientes tomaban fotos de cada camarero como si esperaran milagros. ¡Laura! El jefe la llamó cuando la vio en la puerta. Ven a la oficina inmediatamente. Entró vacilante. El hombre, normalmente amable,
Hoy estaba pálido y sudoroso. ¿Qué es lo mejor que has hecho? Siseó. Toda la atención de los medios se centró en nosotros. No sé si darte las gracias o despedirte. Lo siento, señor Adam. No lo planeé. ¿No lo planeaste? Golpeó la mesa con la mano. ¿Entiendes que en este momento tengo llamadas de embajadas, periódicos e incluso de la oficina del señor Broinsky? Quiere reunirse con usted en privado. Laura sintió que el corazón se le subía a la garganta. Pero no sé si debería. No debería. El jefe se agarró la cabeza. Chica, esta es la oportunidad de tu vida. Si te contrata, tendrás el futuro asegurado durante años. Y si le rechazas, créeme, nadie más te aceptará en ningún otro sitio. Laura salió de la oficina sintiendo que su mundo se derrumbaba. Después del trabajo, regresó a su apartamento. Las noticias de la noche comenzaron con un reportaje sobre un restaurante. El presentador sonrió mientras hablaba de la misteriosa camarera que se había ganado el corazón de millones de usuarios de Internet. Se mostraron videos grabados por los clientes, en los que se veía su silueta inclinada sobre el niño, con su pequeña mano entre las de ella. ¡Dios! Laura susurró a la habitación vacía. ¿Qué debo hacer? Sonó el teléfono. Esta vez era un número desconocido. Dudó, pero respondió. Señorita Laura. Una fría voz masculina resonó. La secretaria del señor Broinsky dice, mañana a las 9 de la mañana vendrá un coche a recogerla. Por favor, esté lista. Pero no le he preguntado, solo se lo comunico. Hasta luego. La conversación se interrumpió. Laura se hundió en una silla. Sintió que no había vuelta atrás. El mundo del que se había mantenido alejada toda su vida ahora llamaba a su puerta. O más bien, entraba sin pedir permiso. Esa noche, tardó mucho en conciliar el sueño. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando los ruidos de la calle. Pensó en su madre, en su hermano, en sus sueños, que siempre habían sido pequeños y modestos. Su propio apartamento-estudio, un trabajo tranquilo, seguridad. Y ahora alguien le ofrecía algo que superaba su imaginación. Quizás este era el momento, se susurró a sí misma. Quizás este era el gesto que lo cambiaría todo. No se durmió hasta la madrugada, sintiendo que su vida acababa de llegar a un punto crítico. Un profundo claxon despertó a Laura de su sueño. Saltó de la cama. La manta enredada cayó al suelo. Miró el reloj. Eran casi las 9 en Bern. Su corazón latía más rápido porque sabía lo que eso significaba. Una limusina negra se detuvo frente a su edificio. El coche parecía absurdo en ese lugar. Un patio estrecho, paredes rayadas, aceras torcidas y, en medio de todo eso, una lujosa máquina con una carrocería reluciente. Los niños del barrio se detuvieron y lo señalaron. Una anciana vecina se asomó por la ventana y murmuró algo entre dientes. Laura corrió la cortina y sintió que le ardían las mejillas. Realmente han venido a buscarme, pensó. No era un sueño. Por un momento, quiso cerrar la puerta con llave y fingir que no había nadie. Pero sabía que eso era imposible. Respiró hondo, se puso un sencillo vestido azul marino y salió al hueco de la escalera. Un chofer vestido con traje esperaba en la entrada del edificio. Abrió la puerta de la limusina sin decir nada, como si formara parte de algún ritual. «¿Señorita Laura?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Susurró. Se subió. El interior del coche olía a cuero y a perfume caro. Nunca antes se había sentado en algo así. Le temblaban las manos, así que las apretó con fuerza en su regazo. El coche se puso en marcha. Las calles familiares pasaban por la ventana, pero dentro reinaba el silencio, solo roto por el zumbido constante del motor. Laura se sentía como alguien que había pisado accidentalmente el escenario de un gran teatro y no sabía qué papel debía interpretar. Cuando la limusina se detuvo frente a la residencia, Laura se quedó sin aliento. La villa del señor Broinsky era enorme. Paredes blancas, columnas, jardines tan bien cuidados que parecía que cada hoja tuviera su propio jardinero. La puerta se abrió automáticamente y los guardias de seguridad, con elegantes uniformes, asintieron con la cabeza. «Sígame», dijo el conductor, guiándola a través del vestíbulo, donde el suelo brillaba como un espejo. Laura caminaba despacio,
temerosa de tropezar en las escaleras de mármol. Se detuvieron ante una gran puerta de madera oscura. El conductor la abrió y la dejó entrar. La habitación era enorme. Una biblioteca con estanterías altas que albergaban cientos de libros. El señor Wroński estaba sentado en su escritorio. Sin traje, parecía diferente. Con una camisa blanca y las mangas remangadas, parecía más humano, pero su mirada seguía siendo dura. «Siéntese», dijo señalando el sillón de enfrente. Laura se sentó, ajustándose nerviosamente el vestido. «¿Te has decidido?», preguntó sin más preámbulos. «Sí, señor», comenzó a decir, pero se le quebró la voz. «No sé si soy la persona adecuada. Nunca he trabajado para alguien como yo». Él terminó la frase por ella. «Es obvio, pero tu falta de experiencia es una ventaja en este caso». Laura lo miró sorprendida. «¿Una ventaja?» «Sí». Apoyó los codos en el escritorio. «Todos los que he contratado trataban a mi hijo como un problema que había que resolver. Tú lo trataste como a un ser humano. Esa es la diferencia». Hubo un momento de silencio. Laura sintió que su corazón latía más rápido. «¿Por qué yo?», preguntó de repente. «Hay tanta gente mejor formada y con más experiencia». Wroński sonrió, amargamente, porque ninguno de ellos había conseguido ganarse su confianza. «Y tú lo has hecho en un minuto». Laura bajó la mirada. No sabía qué responder. «Dime una cosa», continuó él. «¿Por qué te acercaste a él entonces? Podrías haber fingido que no pasaba nada, como el resto del personal». Ella respiró hondo, porque vi algo familiar en sus ojos. ¿Qué era? Miedo. Su voz era tranquila, pero segura. Mi hermano era igual. Cuando tenía ataques de pánico, gritaba, tiraba cosas y todos pensaban que era grosero. Solo yo sabía que simplemente tenía miedo. He aprendido que a veces basta con un toque para que alguien se sienta seguro. Wroński la miró durante un largo rato. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la sensación de que alguien le estaba diciendo la verdad, sin adornos, sin cálculos. «¿Tu hermano está vivo?», preguntó inesperadamente. Laura asintió. «Así es como está en el internado, enfermo pero luchando». El multimillonario se recostó en su silla y reflexionó. «Lo entiendo». La puerta se abrió y Leonard entró corriendo. Papá gritó, luego vio a Laura y sonrió. Laura corrió y le echó los brazos al cuello. La chica se tensó, pero al cabo de un momento le devolvió el abrazo. «Sabía que vendrías», dijo el niño con una sonrisa. Wroński observó la escena con una mezcla de asombro y envidia. Su hijo, que durante meses no había querido hablar con él, ahora abrazaba a una chica desconocida. «¿Ves?», dijo en voz baja. «No soy yo quien lo está calmando. No son los médicos. Eres tú». Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no podía llorar. No allí, no con él. «Señor Wroński, realmente no sé si puedo ser su cuidadora». Su voz temblaba, pero sabía que no quería que aquel chico se sintiera solo. Leonard sonrió ampliamente y le apretó la mano. El millonario suspiró. Solo quedaba una pregunta. La miró directamente a los ojos. «¿Estás preparada para entrar en mi mundo? Un mundo en el que no hay lugar para la privacidad, los errores o la debilidad». Laura permaneció en silencio. Sabía que no se trataba de una oferta de trabajo cualquiera. Era la entrada a un mundo del que no habría vuelta atrás. Los flashes crepitaban fuera de la ventana. Los paparazzi acechaban junto a la puerta. Su foto volvía a aparecer en los periódicos. Laura cerró los ojos. «Lo intentaré», susurró. Leonard saltó de alegría. «Lo sabía». Wroński asintió. «Bien, a partir de ahora, formas parte de esta casa. Señorita Laura, ¿verdad?», dijo en un tono carente de toda simpatía. «Me llamo señora Elzbieta. Llevo 20 años gestionando esta casa». Laura asintió, tratando de no mostrar lo tensa que estaba. «Sí, soy yo. He oído hablar de usted», continuó la mujer. «Todo el mundo lo ha hecho». Sus labios se torcieron en una leve mueca. Una pequeña escena en un restaurante, y de repente se ha convertido en una heroína de Internet. Laura sintió que se le enrojecían las mejillas. No quería publicidad. No la quería, pero la tiene. La señora Elzbieta entrecerró los ojos. «Y por favor, recuerda una cosa. En esta casa no hay sitio para nada». «Errores.
Cada gesto, cada palabra es observado. Laura bajó la mirada. Sabía que esta mujer no sería su aliada. Al cabo de unos minutos, Leonard entró corriendo en la sala de estar. Laura exclamó alegremente y corrió hacia él. La señora Elizabeth observó la escena con fría indiferencia. Veo que tienes una influencia especial sobre el señor Leonard. Su tono sonaba como una acusación, no como un elogio. Leonard soltó a Laura y la tiró de la mano. Ven, te enseñaré mi habitación. Subieron corriendo las escaleras, dejando atrás miradas llenas de chismes y sospechas. La habitación del niño era enorme, llena de juguetes, juegos, maquetas de aviones y robots. Pero en medio de todo ello reinaba el caos. Ropa esparcida, figuritas rotas, libros destrozados. Estaba claro que allí también se habían producido rabietas. Nadie viene aquí, dijo Leonard con seriedad. Solo yo. Pero ahora tú también puedes. Laura sonrió con dulzura. Gracias por tu confianza. El niño se sentó en la cama. Sabes, a nadie le gustó. Los profesores, las niñeras, los guardias de seguridad siempre dicen que soy grosero. Pero tú no has dicho nada. Laura se sentó a su lado, porque sé que a veces es difícil expresar lo que siento. Y entonces gritas para que alguien se dé cuenta por fin. Leonard la miró con gratitud. Tú te has dado cuenta. Esas palabras hicieron que el corazón de Laura diera un salto. Sabía que se había encariñado con este niño más de lo que debía. Esa tarde, la invitaron a una conversación en la oficina del señor Bronsky. El ambiente era tenso. Él se sentó detrás de un enorme escritorio y ella frente a él, sintiéndose como una estudiante ante el director. ¿Tu decisión es definitiva?, le preguntó, mirándola con dureza. Laura tragó saliva. Sí, me quedaré, pero por favor, comprenda que no lo hago por el dinero. Él no movió ni una ceja. ¿Por qué? Ella lo miró directamente a los ojos. Por él, por Leonard. Bronsky se quedó en silencio un momento y luego suspiró. Está bien, pero si te quedas en mi casa, debes saber una cosa. No será fácil. Los medios de comunicación ya saben quién eres. Te seguirán. Cada paso, y no puedo permitir que nadie utilice a mi hijo en mi contra. Laura sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Sir Bronsky, nunca lo haré. No es una cuestión de intenciones, es una cuestión de hechos. Su voz era dura. A partir de este momento, formas parte de esta casa. Y eso significa que tu vida privada deja de existir. Laura contuvo la respiración. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio?, preguntó él con frialdad. Se produjo un largo silencio. Laura sintió que esa pregunta era como un umbral que no se podía cruzar sin consecuencias. Esto es lo que finalmente susurró. Estoy preparada. Tras la conversación, regresó a su habitación de invitados. Era preciosa, decorada con colores vivos y con vistas al jardín. Pero a pesar del lujo, Laura sintió un extraño vacío. Sabía que la puerta se había cerrado tras ella y que nunca volvería a abrirla en sentido contrario. Se sentó en la cama y miró por la ventana. Los flashes destellaban al fondo. Los paparazzi no abandonaban la residencia ni un momento. ¿En qué me he metido?, se susurró a sí misma. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía que había hecho lo que tenía que hacer por el niño, por Leonard, porque había visto algo en sus ojos. Una esperanza que no se podía ignorar. La velada en la mansión prometía ser especial. Varias docenas de invitados se habían reunido en el gran salón de baile. Socios comerciales, conocidos de la alta sociedad, periodistas. Era una reunión destinada a reforzar la imagen del señor Bronsky tras el escándalo del restaurante. Laura, aunque se sentía incómoda, tenía que estar allí. No quería llamar la atención, pero la presencia de Leonard era evidente y el niño insistió en que no iría sin ella. «Prométeme que estarás a mi lado», le dijo mientras subían juntos las escaleras de mármol. «Te lo prometo», susurró ella, apretándole la pequeña mano. El salón brillaba con candelabros de cristal. La conversación se mezclaba con los sonidos de un cuarteto de cuerda. Cuando apareció el señor Bronsky, todas las miradas se volvieron hacia él. Estaba sereno, elegante, pero Laura podía ver la tensión en su mandíbula. Leonard, vestido con un pequeño esmoquín, estaba de pie al lado de su padre,
pero en cuanto sintió que todos los invitados se volvían hacia él, se puso rígido. Su respiración se aceleró y sus manos comenzaron a temblar. «Papá, no puedo», susurró el señor Bronsky. Palideció. Sintió que se avecinaba un desastre. Un nuevo ataque de histeria y todos sus esfuerzos por salvar su reputación serían en vano. Entonces Laura se arrodilló junto al niño, tal y como había hecho en el restaurante. «Leonard, mírame». El niño la miró. Había pánico en sus ojos, pero también un destello de confianza. «Estás a salvo», le dijo en voz baja, para que solo él pudiera oírla. «Te estoy sujetando». Una pequeña mano se deslizó entre las suyas. Leonard respiró hondo y se calmó. Los invitados lo miraban con incredulidad. La sala, que había estado en silencio durante un momento, volvió a animarse, pero esta vez no con susurros de indignación, sino con murmullos de admiración. «Increíble. Es la chica del restaurante». Solo reacciona ante ella. El señor Wronski se colocó junto a su hijo y Laura. Tenía el rostro serio, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, algo que nadie había visto antes. «Lo ha visto, señoras y señores», comenzó en voz alta, con su voz resonando en la sala. «Todos ustedes vieron lo que pasó hace unos días. Vieron la debilidad de mi hijo y mi impotencia». Los invitados se quedaron paralizados. No eran las palabras que esperaban de un multimillonario, pero también vieron algo más. Señaló a Laura, la joven que con un simple gesto había hecho lo que nadie más podía hacer. Laura sintió que se le enrojecían las mejillas. Quería desaparecer, pero no podía. Muchos de ustedes me preguntaron después quién era ella. La respuesta es sencilla. Era Laura, una chica normal, una camarera, que entró en mi vida por casualidad, pero hoy sé que nada sucede por casualidad. La sala murmuró. Ella me recordó que lo que más importa no es el dinero, la influencia o el poder. Lo más importante es si podemos estar presentes. ¿Podemos tender la mano cuando alguien lo necesita? Leonard sonrió ampliamente y apretó con fuerza la mano de Laura. Por eso, a partir de hoy, Laura forma parte de mi hogar. La voz del millonario era firme e inquebrantable. No permitiré que nadie la menosprecie. El aplauso estalló en la sala. Algunos aplaudían con sinceridad, otros por obligación, pero sonaba como una ola que envolvía a todos. Laura sintió que su corazón latía con fuerza. Hace solo unos días, era una camarera anónima que soñaba con la paz. Ahora estaba bajo los focos junto al hombre más rico de la ciudad y su hijo. Pero en lugar de Lenku, sentía otra cosa: paz. Porque sabía que no se trataba de ella, sino del chico que por fin había encontrado a alguien que lo entendía. Después de la ceremonia, cuando la sala se había vaciado, Laura salió a la terraza. Necesitaba un momento de silencio. El cielo nocturno se extendía sobre los jardines y se oían grillos en la distancia. «Gracias». La voz del señor Wronski sonó de repente a su lado. Ella se volvió. Él estaba de pie en la penumbra, sin la máscara de hombre de negocios que solía llevar. Estaba cansado, pero la sinceridad brillaba en sus ojos. «¿Por qué?», preguntó ella. «Por él». Él señaló hacia la ventana donde dormía Leonard. «Le diste algo, lo que yo no pude darle». Laura bajó la mirada. «Solo le estreché la mano y durante años no pude hacerlo», respondió él con amargura. «Me dediqué a los negocios. Huía de los recuerdos y él sufrió». Se hizo el silencio. Laura sintió que en ese momento no estaba mirando al multimillonario, sino al ser humano. «Te necesita», dijo en voz baja. «Y creo que yo también». Laura levantó la vista. En sus ojos vio algo que la sorprendió. Gratitud, pero también humildad. «Señor Wronski», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «Llámame por mi nombre, soy Adam». Esa simple frase sonó como una promesa de cambio. Al día siguiente, los periódicos volvieron a estar llenos de fotos, pero esta vez los titulares eran diferentes. «El multimillonario ha hablado. La familia es lo más importante. Una camarera desconocida se ha convertido en una heroína. Laura forma parte de mi hogar. Este es Adam Wronski». Laura miró los titulares con incredulidad. Sabía que su vida nunca volvería a ser como antes,
Pero cuando Leonard entró corriendo en su habitación y se acurrucó junto a ella, sonriendo de oreja a oreja, supo que había tomado la decisión correcta. Porque a veces, un gesto silencioso es suficiente para cambiar no solo una vida, sino dos, tal vez incluso tres. Esto era solo el comienzo. Esta historia demuestra que, a veces, los pequeños actos y los gestos sencillos pueden cambiarlo todo. Si crees que el bien se devuelve, deja un comentario y suscríbete a la historia cada día. Este es solo el comienzo de muchas historias conmovedoras. Amén.